Queridos pacientes, amigos, a quienes interesa el tema cada vez con más frecuencia sobre radiofrecuencia de tiroides, hoy quiero compartirles un poco de mi experiencia, así como compartirles un tema quizá de los más delicados a tratar en cuanto a radiofrecuencia de tiroides. Quiero empezar diciendo que la radiofrecuencia de tiroides adecuadamente indicada a nuestros pacientes puede ser de gran utilidad, pero cuando es utilizada en forma inapropiada, es decir, sin el conocimiento adecuado, podría incurrir en muchos problemas e inclusive ciertamente deficiencia de la técnica por mala elección de los pacientes. Es por eso que hoy quiero comentarles un capítulo más acerca de la elegibilidad de un paciente con tumor maligno pequeño de la tiroides. Estos se denominan microcarcinoma de tiroides y radiofrecuencia. Bueno, este camino hacia intentar encontrar toda la verdad y la perfección sobre la radiofrecuencia empezó hace mucho tiempo. Realmente caminar hacia dilucidar todas mis inquietudes me ha tomado mucho tiempo, conocer muchos amigos, viajar por muchos países y eso me permite estar aquí compartiendo mi experiencia. He viajado por Brasil, he viajado por Corea, he conocido amigos de muchos países, también estuve en España y ahora también pude compartir mi experiencia y mi técnica aquí en Ecuador, donde muchos médicos se formaron con la experiencia que les pudimos compartir. El estudio del nódulo de la tiroides es una introducción hacia un debate que quizá podría terminar siendo interminable. Es motivo de reuniones en congresos, es motivo de conversas alrededor del mundo, realización de guías, de prácticas, orientaciones, y todo tiene un origen, el adecuado estudio del nódulo tiroideo. Los nódulos en la tiroides tienen una amplia variedad de posibilidades en su interpretación y depende mucho del conocimiento de cada médico. La variedad de presentación de los nódulos es mucho más variado que los colores del arco iris. Podríamos tener un color ciertamente identificable en el arco iris, que sea muy fácil de describirlo, o un color que ni siquiera se parece a lo que antes nosotros habíamos visto. Es así, de esa forma se presentan los nódulos de la tiroides. Muchas variaciones, muchas variedades, muchas características, muchas particularidades que podrían llegar a confundir a alguien que no tenga mucha experiencia. Bueno, en cuanto a la radiofrecuencia de tiroides, está indicada ya como un método tradicional hace muchísimos años. Esto no es ningún misterio, ya se desarrollaba en muchas otras ciudades, en otros continentes. En países asiáticos inició la técnica del desarrollo de la radiofrecuencia y hoy la podemos desarrollar en Sudamérica, siendo Ecuador el tercer país en tenerlo disponible después de Brasil y después de Colombia. Y creo que modestamente somos uno de los grupos que realizamos radiofrecuencia con más insistencia o frecuencia. La radiofrecuencia, ¿qué es lo que produce? Produce destrucción de los tejidos, inicialmente indicada para tumores benignos, pero refiriéndonos a tumores malignos como el microcarcinoma, también produce destrucción del tejido, produciendo necrosis coagulativa, porque la elevación de la temperatura por la alta frecuencia transmitida por una cánula así lo permite. La temperatura alcanzada podría estar entre los 60 y 100 grados. Se utilizó ya por mucho tiempo, se ha utilizado para tumores generalmente metástasis hepáticas, tumores óseos, tumores de pulmón, riñones, entre otros. Actualmente en mi grupo de trabajo lo realizan con mucha frecuencia para tumores de miomas uterinos. La realización de la radiofrecuencia no puede excluirse de los procedimientos de seguridad, es decir, tener un checklist confirmatorio de que nuestro paciente es apto para la realización de este procedimiento. Incluye además la realización de test de hemogramas para determinar si tiene algún trastorno de coagulación o no, si tiene alguna otra comorbilidad nuestro paciente, si fue sometido a los estudios previos de identificación, si nuestro paciente tiene alguna comorbilidad para realizar el procedimiento. Explicar en forma apropiada a nuestro paciente los riesgos, que son muy pocos, los beneficios, que son innumerables, entre otros, preservación del órgano y preservación de la función. Además, que los resultados serán evidentes en forma progresiva, no de forma inmediata. Es por eso que nosotros debemos tener todo también a disposición. Dentro del estudio debemos tener nuestro ultrasonograma que debe ser adecuadamente realizado
también la realización de punciones que determinen si un nódulo es bueno o malo en el caso del microcarcinoma, tener una escala de valoración cosmética, sobre todo para nódulos grandes, que son realmente cuando se tratan de tumores benignos como bocio, nos ayudará a interpretar los beneficios posteriores, aceptación de resultados visuales, locales, cosméticos, así como disminución cuantitativa en el seguimiento realizado por ecografía. La radiofrecuencia está indicada para tumores sólidos, para tumores de mayor componente sólido. También existen dentro de las variedades tumores quísticos. Los tumores quísticos se los puede realizar etanolización, que es otra técnica, inclusive menos invasiva que la radiofrecuencia. Pero no significa que los tumores de componente intermedio no sean beneficiados por la radiofrecuencia. Lo importante es saber seleccionarlos. Hacer un mapeamiento adecuado de la calidad o característica de los nódulos nos podrá ayudar a determinar en el seguimiento cuál será el resultado final. Bueno, para el estudio de nódulos tiroideos tenemos una amplia variedad de guías que nos permiten saber qué nódulo debe ser estudiado o cuál no requiere de estudio. Tenemos guías asiáticas, europeas, americanas y modestamente también tenemos una guía ecuatoriana. ¿A qué se denomina microcarcinoma papilar de tiroides? Los nódulos que siendo malignos en la tiroides miden menos de 1 centímetro reciben esta denominación. Particularmente el microcarcinoma recibe un nombre diferente a lo habitual, como micro, porque estos tumores son menos agresivos que los otros tumores mayores de 1 centímetro. Es por eso que estos tumores pueden ser tratados de otro tipo, de otras formas, de otras maneras, de la misma eficacia y seguridad que la cirugía, o que no hacer nada en algunas ocasiones. Les voy a explicar. Estos tumores son identificados con mucha más frecuencia en los últimos años debido al mayor diagnóstico por uso de dispositivos como el eco. El eco es un dispositivo muy fácil de utilizarlo y encontrar este tipo de nódulos se ha vuelto mucho más sencillo. Podría considerarse opciones quirúrgicas y no quirúrgicas. Al referirme no quirúrgicas, una propuesta de seguimiento para esos tumores es la vigilancia activa, es decir, si el nódulo apareció, ahora podríamos solamente vigilarlo. Muchas de las veces no va a crecer y eso permitirá únicamente observarlo en el tiempo. No quirúrgicas también podría ser algún tipo de intervención, como la alcoholización, que se lo practican en algunas series, o inclusive la radiofrecuencia, que es de lo que estamos hablando. Existen opciones quirúrgicas que dependiendo la preferencia del paciente también es una opción. Todo esto depende mucho del conocimiento del médico, preferencia del paciente, características y localización del tumor. No significa que la radiofrecuencia va a sustituir a la cirugía o la cirugía debe ser realizada en todos o a todos tenemos que indicarles únicamente observación. El manejo y tratamiento es individualizado y depende de todos estos factores. Bueno, existe la contraparte. Yo soy cirujano y como siempre les digo a mis pacientes, yo podría operarle, podría hacer vigilancia, pero también podría hacer radiofrecuencia y la preferencia está en la seguridad que nuestro paciente nos comparta. Entonces, siendo así, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo dependiendo del conocimiento y aceptación, pero existen los otros extremos. Les dije que en la mayoría de las veces y porcentaje, nuestros pacientes tienen como común denominador microcarcinomas que no son agresivos, que no son letales. Pero nosotros como cirujanos también encontramos del otro lado, aquellos microcarcinomas que siendo pequeñitos debutaron con metástasis cervical lateral o metástasis en otra extremidad del cuerpo, pero ventajosamente el porcentaje de estos tumores es pequeño. En un estudio realizado por cirujanos, tenemos que ser muy críticos con la evidencia que nosotros encontramos. Tenemos los dos polos de las personas que manejan esta enfermedad clínicamente y aquellos quienes operan y ponen como una preferencia el manejo quirúrgico versus los que ponen como preferencia el manejo clínico. Y quienes ponen de preferencia el manejo quirúrgico dicen, cuidado, los microcarcinomas no parecen ser tan buenos como todo el mundo lo describe, porque en nuestra serie encontramos 18.6% de tumores que siendo microcarcinomas debutaron con extravasamiento capsular, con metástasis laterales o metástasis local o inclusive a distancia. Entonces ellos le catalogaron a este estudio como
aquel lobo disfrazado de oveja denominado microcarcinoma. Un título bastante controversial, pero que nos deja pensando en que el manejo individualizado siempre será la mejor opción. Nosotros no vamos a observar únicamente el nódulo pequeñito que está encapsulado, sino tenemos que hacer un rastreo ganglionar lateral y estar seguros que se trata de una lesión única antes de emprender un tratamiento de vigilancia, cirugía o radiofrecuencia. Nosotros tenemos como evidencia el tiempo en el cual se ha venido desarrollando y perfeccionando la técnica de la radiofrecuencia. Viene ya hace muchos años y en el 2002 se empieza a realizar ablación térmica para algunos nódulos de la tiroides, pero la primera radiofrecuencia descrita para microcarcinomas ya es en el 2011. Entonces, la radiofrecuencia para microcarcinomas no es una invención, ya es un efecto de estudios y validación de resultados con el tiempo. Y aquí los tenemos. La validación ha sido muy buena. El grupo que con mayor frecuencia ha realizado radiofrecuencia en microcarcinomas ha sido China, países asiáticos, seguidos de países europeos como Italia. Ahora va tomando mucha fuerza Sudamérica, tomado de la mano de Brasil, que tiene la mayor casuística de pacientes en los últimos años. Pero fíjense, también se comparan otras terapias térmicas, como la radiofrecuencia por microondas, quienes también tienen evidencia, pero no tan sustentada tanto como la radiofrecuencia. La elegibilidad de radiofrecuencia o microondas será determinada por el equipo experimentado en tratarlo. Miren, nosotros tenemos aquí un metaanálisis en el cual comparativamente se pone a consideración la terapia térmica para microcarcinomas por 3 técnicas diferentes. Radiofrecuencia, que es lo que estamos hablando y es lo que yo finalmente domino y les puedo compartir. Técnica de microondas, que es una técnica semejante pero con otro tipo de tecnología. Y láser. De todas las 3 posibilidades que finalmente son terapias térmicas, radiofrecuencia lleva ligeramente la ventaja en efectividad comparado con las otras 2. Hay que ser muy críticos al momento de hacer la evaluación de un nódulo. Y fíjense en que un nódulo siendo tan pequeño, sabiendo que es microcarcinoma, que es de muy bajo potencial maligno, podría tener presentaciones estructurales que llamen la atención, como ubicación sobre la tráquea en forma circular. Nos ayuda a predecir que puede ser menos agresivo que aquel nódulo que se ubica en forma perpendicular o que forma un ángulo obtuso sobre la tráquea. Estos nódulos con esta presentación tienen como una característica poder ser un poco más infiltrativos. Estos nódulos deben tener mucha precaución al momento de ser indicados algún tratamiento. Juan Pablo Brito, un amigo muy cercano, propone como seguimiento o terapia de tratamiento a los tumores menores de 1 centímetro, denominados microcarcinomas, la vigilancia activa. Y fíjense en que este cuadro es determinado para la realización de terapia de vigilancia activa, es decir, no quirúrgico. Sin embargo, me gusta mostrarlo porque en este slide se muestra la particularidad de algunos elementos, entre ellos el tipo de paciente. Nuestro paciente entiende los beneficios, resultados, acepta y se siente seguro. Nuestro paciente vive cerca de nuestro lugar de control porque necesitamos hacer seguimiento periódico. Tenemos los insumos, es decir, equipos médicos para realizar este procedimiento. Y los médicos que realizan el procedimiento tienen la suficiente experticia, entonces obedece a varios factores que en conjunción pueden llevar a la realización de una técnica adecuada de un procedimiento. Si uno de ellos falla, es mejor quizá pasar a la siguiente fase, que puede ser terapias ablativas o inclusive cirugía. Utilizar todas las medidas para entendimiento con nuestros pacientes es muy oportuno, gráficas, diapositivas, imágenes, llenar un consentimiento de aceptación del procedimiento es muy importante, sobre todo para resguardo y seguridad de entendimiento de las partes de la realización de un método que todavía en América es un poco rechazado por algunos grupos que por la dificultad de acceder al conocimiento no lo han puesto en práctica. Pero este es uno de los objetivos de compartir nuestra experiencia, poder difundir aún más la técnica y que quizá en un momento pueda ser considerado como una técnica adicional a las técnicas tradicionales. Les quiero compartir este caso. Es uno de mis pacientes selectos para realizar ablación por radiofrecuencia. Y miren, se trata de una dama
que no toma medicación para la tiroides, 42 años apenas, con un nódulo de 9 milímetros con resultado Bethesda 6. Significa que es un microcarcinoma, ubicado en la transición de el lóbulo derecho hacia el istmo, como podemos ver. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente? ¿Hacemos vigilancia activa? ¿Le operamos o realizamos ablación? La ecografía es parte de la vigilancia activa y tendrá que ser realizado por un grupo experimentado también. Hacer una cirugía de pequeños accesos podría ser beneficioso. Una lobectomía podría ser candidato a nuestro paciente. O la radiofrecuencia de tiroides, que es una técnica que le hemos puesto a consideración a nuestro paciente. La radiofrecuencia tiene algunos requisitos que están estipulados ya en algunos protocolos. La ACD-TIRADS, que es un comité científico que propone la realización de estos procedimientos, inicialmente prefería no indicar para tumores malignos, pero la guía coreana, que tiene un sustento mucho más amplio en casuística, propone ya en el 2018 que podría ser utilizado como una opción adicional para pacientes con microcarcinoma o que rehúsan a la cirugía o que no tienen condiciones clínicas para hacerlo. ¿A qué me refiero? Un ejemplo muy rápido. Pacientes de longevos, paciente de 90 años que fortuitamente fue encontrado un nódulo menor de 1 centímetro. ¿Qué haríamos con este paciente? Quizá lo dejemos únicamente para supervisión, pero si le inquieta mucho a la familia, podríamos eliminarlo con radiofrecuencia. Entonces, estos pacientes son seleccionados y son candidatos también. Realizar los estudios, como habíamos dicho, punciones, ecografías, que determinen la citología y característica del nódulo, es parte fundamental, no podemos omitirlo. Aquí la observación que nos hacían: nosotros podemos indicar tratamiento para tumores primarios de la tiroides con estas consideraciones. ¿Rehúsan a la cirugía o son pacientes que no son candidatos o tumores menores de 1 centímetro? Para ampliar el desarrollo de nuestro paciente, es la forma en la que hicimos radiofrecuencia, realizando un colchón pequeño de líquido entre la tráquea y el nódulo para el momento de ejercer calor sobre el nódulo, no provocar lesión térmica a la tráquea. Es un mecanismo de seguridad que lo implementamos como parte de nuestra experticia. Luego de ello realizamos la quemadura del nódulo, como se puede ver en la imagen. Hay cambios térmicos, cambia de color el nódulo mostrando que fue quemado. Y recuerdan a nuestra paciente, 42 añitos, jovencita, eutiroidea, no toma medicación. Realizamos la terapia ablativa. Esta es una imagen a continuación, inmediatamente después de la radiofrecuencia. Un mes después no existía ya flujo Doppler, es decir, circulación, aunque todavía se le veía el nódulo un poquito aumentado de tamaño. Y 3 meses después, nuestro nódulo ha reducido significativamente de tamaño. Esperamos que en 1 año que dure el seguimiento, ese nódulo haya, en el mejor de los casos, desaparecido. Miren, este es un slide también que me gusta muchísimo mostrarle, porque pueden surgir muchísimas dudas de nuestros pacientes, de los médicos que quizá no están muy seguros cómo realizar la radiofrecuencia y los resultados. Recuerden que la radiofrecuencia genera calor, quema el nódulo. La retracción del mismo genera una cicatriz. Y esta cicatriz no se va a perder, va a dejar una lesión retráctil evidente en el eco que la podemos hacer seguimiento únicamente. ¿Qué es lo que hicieron en este estudio? Y para resumirlos, los pacientes fueron sometidos a radiofrecuencia. Los pacientes fueron quemados del nódulo identificado como maligno. Hicieron el seguimiento entre 6 meses hasta 1 año, determinando que la mejor reducción de tamaño fue a los 6 meses, pero no significa que el resto del tiempo no siga disminuyendo. Hasta el año seguía disminuyendo, pero fue mucho más rápido y evidente a los 6 primeros meses. ¿Y cómo determinar si se eliminó por completo el tumor o no? Ellos realizaron biopsias del tejido residual de tiroides, encontrando de los 211 tumores tratados, apenas en 3 pacientes encontraron lesión residual pequeña que determinaba la presencia todavía de tejido, y estos pacientes fueron sometidos a segunda radiofrecuencia, eliminando por completo el tumor, el microcarcinoma inicial. Es decir, fue efectivo en la mayoría de los pacientes. En apenas 3 todavía había lesión evidente
que luego de una segunda sesión, pues lo eliminaron por completo. ¿Es útil? Yo les dejo esta información para su interpretación, preferencia y comentarios. Desde mi punto de vista, sí lo es. Aquí la curva de velocidad de disminución de tamaño a los 6 meses, la disminución más importante del microcarcinoma. Esta es una imagen de la que les había mostrado inicialmente. Este es el nódulo. Al realizar radiofrecuencia, un mes después se ve un tejido inflamatorio, pero es un tejido inflamatorio necrótico reabsortivo. A los 3 meses, el nódulo empieza a disminuir de tamaño. Con los posteriores meses en el seguimiento, el nódulo prácticamente desaparecer. También pueden existir complicaciones. En efecto, todos los procedimientos o todos los intervencionismos están sujetos a algunas complicaciones. Lógicamente, mucho menos que la cirugía. Las complicaciones detalladas fueron que los pacientes podrían tener quemaduras en la piel, hematomas, alteraciones discretas en la voz, náusea, quemaduras en la piel, como les había dicho, síntomas vasovagales, náusea, vómito por el efecto del pinchazo y la manipulación. ¿Alguno de ellos fue crítico o mortal? Ninguno ventajosamente. Entonces, tengo un caso muy icónico que me gusta mostrar también a mis pacientes que están próximos a recibir este tratamiento. Se trata de una paciente de 72 años, sin condiciones clínicas para poder ser operada, y ella tenía un tumor residual o recurrente en los ganglios del lado izquierdo, pero su corazoncito no le hacía candidata para cirugía y el tumor seguía creciendo. Luego de hacer las valoraciones respectivas, saber que no es candidata para cirugía, le propusimos a nuestro paciente la realización de radiofrecuencia. Y estas son las imágenes. La metástasis inicial era muy grande, evidentemente visible y pegada a la carótida. 3 meses después de la radiofrecuencia, el tumor redujo muchísimo, pero lo más impresionante de todo es que la tiroglobulina, que es un marcador tumoral, inicialmente muy evidente antes de la radiofrecuencia, 3 meses después estuvo prácticamente indetectable. Es un paciente con lesión estructural visible y estable, pero bioquímicamente controlado. Dentro del pronóstico y seguimiento de nuestros pacientes es muy alentador saber que podemos controlar de alguna forma. Y ojo, apenas han pasado 3 meses. Espero que en el seguimiento hacia un año esta lesión residual disminuya aún más. Nosotros venimos trabajando constantemente y no podemos únicamente hacer procedimientos y dejarlo a la intemperie. Nosotros intentamos validar nuestro avance, nuestros procedimientos junto con otros grupos de trabajo, y es muy grato para mí mostrarles el primer trabajo realizado en Ecuador, compartido científicamente en la ENDO, realizado en Atlanta en este año. Y fue de muy gran aceptación, al ser el tercer país en América en desarrollar la radiofrecuencia como una terapia alternativa a la cirugía o a la vigilancia en microcarcinoma. Aquí nuestros resultados se comparan con los resultados en el resto del mundo y estamos muy satisfechos en poder replicarlo. Conclusiones para ustedes, mis queridos pacientes, amigos, quienes les gusta saber un poco más sobre medicina y sobre todo enfermedades de la tiroides. La radiofrecuencia en microcarcinoma papilar es una alternativa realmente muy segura en pacientes seleccionados. Conformar equipos multidisciplinarios brinda más seguridad. Endocrinólogo, ecografista, cirujano de cuello, radiólogo, quienes requieran participar en el cuidado de los pacientes son bienvenidos. Las guías de manejo serán de gran utilidad para difusión técnica. Como primicia, también tengo que contarles que este mes se lanza el primer libro en español organizado por un grupo de Argentina sobre radiofrecuencia y todas sus características y modalidades. El costo y el beneficio al parecer es mucho mejor, es más barato, eso es lo que quiero decir. Los beneficios clínicos son evidentes versus la cirugía y menos complicaciones que la cirugía. La radiofrecuencia, únicamente para finalizar, es un procedimiento rápido, efectivo, ambulatorio, preserva un órgano y preserva su función de un órgano. Le permite a un paciente reintegrarse en forma inmediata a sus labores y nos predisponemos a seguir aceptando más pacientes que requieran de nuestra asesoría y consejo médico para poder cuidar de su tiroides y de los tumores que les puedan estar ocasionando problemas. Son mis redes sociales y métodos de contacto. Quienes deseen
Quienes deseen contactarse con nosotros, tengan dudas, inquietudes o gusten compartir algún caso en particular, estamos prestos y dispuestos para poder compartir nuestra experiencia. Un gusto poder compartir con ustedes. Soy el doctor Cristian García, cirujano de cabeza y cuello, especialista en tiroides y radioablación. Es lo que les tenía que compartir. Espero que sea de utilidad.